Hola nuevamente, como les decía, la segunda parte del práctico se refiere a monotributo, que en realidad su nombre legal es régimen simplificado para pequeños contribuyentes. El marco legal del monotributo es el anexo de la Ley 24977 y sus modificaciones, el decreto reglamentario 1 del 2010 y la resolución general 4309 del año 2018. Este régimen es un régimen tributario integrado y simplificado que incluye el impuesto a las ganancias, al valor agregado y al sistema previsional, que está destinado a pequeños contribuyentes, es decir, con ciertos límites de ingresos, energía, etcétera, que ya vamos a ver. ¿Qué condiciones deben reunir esos sujetos para ser pequeños contribuyentes? Al día de hoy que estoy grabando este video, aún rigen las tablas del 2020 del monotributo. Si bien hubo una modificación legal por la ley 27.618 que incrementó esos valores y por allí tienen las tablas, tengan en cuenta que esas tablas son estimadas y al día de hoy no están vigentes por cuanto no han sido aprobadas por AFIP y en el momento que lo sean pueden tener alguna mínima diferencia por cuanto han sido estimadas por distintos medios. Hay dos tipos de contribuyentes en este régimen, que son quienes realizan locaciones o prestaciones de servicios, de obras y locaciones sobre bienes muebles que tienen un parámetro inferior y pueden tener ingresos brutos de hasta 1.739.493,79 en la categoría máxima posible, que es la H, y quienes se dedican a la venta, que es la categoría K, que pueden tener ingresos de 2.609.240,69. Excedidos estos parámetros, pasan al régimen general, si bien esta ley modificatoria, la ley 27618 que les acabo de nombrar, establece un régimen de transición que no es un pase al régimen general de IVA e impuesto a las ganancias común, sino que durante un plazo de 3 años tiene ciertas contemplaciones en que pagan un poquito menos. Pueden tener una superficie afectada como máximo de 200 metros cuadrados, tienen que consumir como máximo hasta 20.000 kilovatios de energía. Es decir, un contribuyente puede, quizá por ingresos, estar incluido en monotributo, pero como consume mucha energía, salvo que sea alguna de las actividades exceptuadas de considerar el parámetro de energía, quedar excluido. También otro parámetro es el monto de alquileres anuales devengados, es decir, el monto que paga de alquiler por el local, oficina, por el inmueble donde desarrolla la actividad, que tiene como límite 313.108,87. También existe otro parámetro que es el precio unitario máximo de venta, que no se aplica en la locación de servicios o en la locación de obra. Allí puede ser cualquiera el monto de la unidad, pero que sí se aplica en la venta de cosas muebles. Si el contribuyente tiene un comercio que realiza ventas y posee artículos para su posterior comercialización
que superan el precio de 29.119,56 no puede ser monotributista, aun cuando no exceda el parámetro de ingresos ni superficie, etc. Antes, para estar en ciertas categorías, en el caso de la venta de cosas muebles, se exigía una cantidad mínima de empleados. Esta exigencia fue eliminada a partir del año 2018. También quedan excluidos de la posibilidad de ser monotributistas los sujetos que realicen importaciones de cosas muebles o servicios para su posterior comercialización y que lo hayan hecho en los últimos 12 meses calendarios. No así si importan bienes de uso, que esto también fue una modificación del 2018, antes las importaciones de bienes de uso también los excluían. No pueden realizar más de 3 actividades o tener más de 3 unidades de explotación. Por ejemplo, un profesional que a su vez tiene alquileres, se computa una unidad de explotación por la profesión, puede tener 2 alquileres. Si tuviera 3 alquileres, pasarían a ser 4 y quedaría excluido del régimen. No puede obtener ingresos por los que deba permanecer como responsable inscripto en IVA. Esto está en el artículo 1 del decreto 1 del 2010 y se refiere a que no puede realizar actividades financieras gravadas en IVA, por las que no puede ser monotributista. Y no puede realizar justamente prestaciones e inversiones financieras, compra de valores mobiliarios, y no se puede ser monotributista por la participación en sociedades. Sí, por una actividad distinta. Yo puedo ser profesional, monotributista, y a la vez ser socio de una sociedad comercial, industrial, de servicios, y por esa sociedad, por esa participación, pago impuesto a las ganancias, pero no puedo inscribirme en monotributo por la condición de socio de sociedad. Entonces, pequeños contribuyentes pueden ser nada más que las personas humanas que realicen ventas de cosas muebles, locaciones o prestaciones de servicios, inclusive actividad primaria, es decir, agricultura, ganadería e industria, siempre que se lo permitan los distintos parámetros, con la salvedad que para la actividad agrícola ganadera se consideran solamente los ingresos brutos, no se considera obviamente superficie, no se consideran alquileres de vengados y no se considera como el límite precio unitario de venta. Las sucesiones indivisas solamente pueden mantenerse en monotributo si el causante, el contribuyente original, era monotributista, y pueden mantenerse en monotributo hasta la declaratoria de herederos o un año desde el fallecimiento del causante, lo que suceda primero. Si llega el año y aún no se pasó a régimen general o no finalizó el periodo de sucesión indivisa, AFIP le excluye la sucesión indivisa de oficio. Y pueden ser también monotributistas las personas humanas que integren cooperativas de trabajo con ciertas condiciones que están fijadas en el título 6 de la ley. Desde la modificación del 2018, las sociedades antes llamadas de hecho no pueden ser más monotributistas. Antes, esas sociedades de hecho que no tuvieran más de 3 socios y que cumplieran los parámetros para su categorización podían estar incluidas en un monotributo. Ahora no, desde junio de 2018. El precio de venta unitario que ustedes van a ver en la ley
que rigió desde el 1 de junio de 2018 al 31 del 12 de 2018, es de 15.000 pesos, pero ese parámetro se actualiza igual que todos los parámetros monetarios de la tabla anualmente. En el año 2019 ese parámetro fue de 19.269 pesos y en el año 2020 subió a 29.119,50. Y si nos está diciendo que sube anualmente, ¿por qué el 2021 es igual que el 2020? Pues cuando tenía que AFIP publicar las nuevas tablas fines de diciembre de 2020, ya se estaba negociando esta modificación a la ley que finalmente fue aprobada. Entonces, por razones de política fiscal, no se actualizó la tabla, sino que se mantuvieron todos los parámetros del año 2020. Por ende, se mantuvo el precio, y ya vamos a ver que también el resto de los parámetros, en los que regían para el 2020. Y en estos próximos días, cuando se reglamente la ley 27618, se entiende que van a tener que ser actualizados y se entiende también, de acuerdo al texto de la ley, si la reglamentación no desvirtúa algún aspecto, cosa que no debiera suceder, que esos parámetros van a tener efecto retroactivo al 1 de enero de 2021. No se consideran, tanto para adherirse al monotributo, categorizarse o recategorizarse, ni como fuentes de ingresos, es decir, ni como actividad ni como unidad de explotación, los ingresos provenientes de las siguientes actividades que están enumeradas en los artículos 11 y 12 del decreto 1 del 2010, que son la venta de bienes de uso, entendiendo por tales aquellos que tengan una vida útil mayor a 2 años, con permanencia en el patrimonio de por lo menos 12 meses, el desempeño de cargos públicos, los trabajos realizados en relación de dependencia, las jubilaciones, pensiones, retiros de regímenes nacionales o provinciales, el ejercicio de la dirección, administración o conducción de sociedades, la participación en carácter de socios de sociedades y las prestaciones e inversiones financieras y compra-venta de valores mobiliarios. Acá lo que les decía, el caso de los socios de sociedades, tributarán ganancias por su actividad de socio, mientras que puede ser monotributista por una actividad distinta, y lo mismo sucede con el resto de los casos, con el desempeño de cargos públicos, con el hecho de ser empleado en relación de dependencia, y la venta de bienes de uso es una particularidad que si un monotributista vende un bien afectado a la actividad como bien de uso, esa venta está exenta y no se suma para la categorización o exclusión en el régimen. La categorización, según nos dice el artículo 9 de la ley, debe ser efectuada en forma semestral, pero siempre por semestre calendario, considerando el primer semestre de enero a junio, que se recategoriza en julio, y el segundo semestre de julio a diciembre, que se recategoriza en enero del año siguiente. Para ello se debe calcular la sumatoria de ingresos, la sumatoria de energía eléctrica consumida, la superficie afectada a la actividad en ese momento, los alquileres devengados, siempre en los 12 meses inmediatos anteriores. Es decir, que si estoy haciendo la recategorización para la que tengo plazo hasta el 20 de julio, voy a considerar los ingresos desde julio del año anterior hasta junio de este año.
Y en el segundo semestre, que recategorizo hasta el 20 de enero, voy a considerar los ingresos de enero a diciembre del año anterior. Y obviamente los parámetros de energía eléctrica y de alquileres de vengados del mismo periodo y la superficie al momento en que estoy posicionado, sea al 30 de junio o al 31 de diciembre. El ejercicio que vamos a ver es un caso que inicia actividades. Está en la página 67, el ejercicio 6, y tenemos que efectuar la categorización del contribuyente en los momentos que corresponda. Cuando se inicia actividad, la ley nos dice, como no tenemos los parámetros a pasado, porque recién empieza, tenemos que analizar estimados. Y esos estimados consisten en cuáles son los alquileres que se van a pagar por el local que se alquila, si este parámetro existe, la superficie de la actividad, y si no tuviera ninguno de estos dos parámetros, según estimación razonable. En este caso, tenemos un contribuyente que se llama Carlos Pérez, que inicia actividad en el 2019, que se dedica a la venta de bebidas y alimentos. Tenemos las ventas desde noviembre del 2019 hasta diciembre del 2020, mes por mes. En 2 de esos meses realizó descuentos que deben ser detraídos del total de ventas, porque eso nos dice la ley, que para categorizar o recategorizar tenemos que tener en cuenta los ingresos brutos devengados, netos de descuentos o bonificaciones. Esos ingresos brutos devengados son los percibidos por cuenta propia o de terceros. No se considerará la venta de bienes de uso. Acá tenemos una venta de bienes de uso de 160.000 pesos en diciembre del 2020, que cuando lleguemos al momento de la recategorización no va a ser considerada. Los kilovatios consumidos, que siempre que nos refiramos al parámetro energía eléctrica, debemos tener en cuenta las facturas vencidas en cada periodo, porque si no sería muy dificultoso si tuviéramos que estar devengando los distintos parámetros de acuerdo al consumo. Acá es por factura vencida. Inició la actividad con 58 metros cuadrados y en noviembre del 2020 se muda a un local de 130 metros. Tenemos los alquileres según contrato, que parten de 14.500 pesos, tiene aumento a los 6 meses, ley vieja, y aumenta también cuando se muda. Empieza con un precio de 17.000. En noviembre de 2020 ese precio sube a 21.000 y en diciembre a 22.500 pesos. Es decir, que el parámetro precio unitario nos permite en cada periodo mantenernos en monotributo por cuanto es inferior a esos límites. Dijimos que en el 2019 era 19.000 y pico y después para el 2020 pasó a 29.000 y pico, es decir que el parámetro es inferior. Y aquí vamos entonces como inicio de actividad en noviembre de 2019 a categorizar de acuerdo a superficie y alquileres, que son los dos parámetros que tengo. Siempre la categorización se debe hacer por el parámetro que me lleve a una categoría más alta. Por ende, acá vemos que el 1 de noviembre de 2019, el precio máximo unitario me lo permite. La superficie que había omitido
la aclaración solamente se considera en las localidades con más de 40.000 habitantes. Si según INDEC, según el último censo de INDEC, la localidad tiene menos de 40.000 habitantes, el parámetro superficie no se considera, como así en algunas actividades que están enumeradas en la resolución 4.309. La superficie afectada a la actividad es de 58 metros, lo cual nos indica, ya vamos a ver la tablita, que tendría una categoría C. Los alquileres pactados por los próximos 12 meses los llevan a una categoría H porque son de 186.000 pesos. Quiere decir que se tiene que categorizar en la categoría más alta, que es la H, y que de acuerdo a la tabla de 2019 pagaría por el componente impositivo 3.568,31. Como ven, la tabla aplicable para el 2019 era para hasta 60 metros, categoría C, y para el nivel de alquileres de 186.000 pesos, estaba entre la G y la H, o sea que lleva a la H, y por ende, como la actividad es venta, categorizado en la H, pagaba 3.568,31. Al 31 del 12 del 2019, si bien la ley nos dice que se recategoriza a la finalización de cada semestre calendario, no tiene un semestre calendario de actividad completo, por cuanto tiene solamente 2 meses. Por lo tanto, no hace nada en enero del 2020, sino que tiene que esperar a tener un semestre calendario completo. Al 30 del 4 del 2020 tiene un semestre, pero no es un semestre calendario, sino un semestre aniversario. Es decir, cumplió 6 meses de actividad, pero no coincide con el periodo enero-junio. Por lo tanto, tampoco hace nada y sigue en la categoría H. La diferencia es que como ya está en el 2020, se mantiene con la categoría H, pero pagando el importe de la categoría H de 2020, no con el importe original que pagaba en el 2019. Recién se va a categorizar el 30 de junio de 2020, ahora va a aplicar la tabla que se actualizó en el año 2020, porque aquí sí tiene un semestre calendario completo. Pero ¿cómo hacemos si la ley me dice que yo tengo que tomar los últimos 12 meses? Entonces, tengo que proyectar todos los parámetros al año. Como los estoy calculando por un semestre, para proyectar, multiplico por 2. Entonces, los ingresos de enero a junio fueron 57.600 más 65.000 menos 700 porque había hecho un descuento, 63.200, 62.100, 78.500 menos los 5.000 del descuento, más 55.230, eso me da 375.930. Proyectado al año, multiplicado por 2, me da 751.860, es decir que según ingresos por tabla de 2020, le corresponde la categoría E, que su tope es 834.957. Lo mismo hago con la energía, las facturas que vencieron de enero a junio, 599 más 677 más 620 más 667 más 632 más 694, eso me da 3.889, multiplicado por 2, 7.778,
ese parámetro sería el de categoría D, que es hasta 10.000 kilovatios. Por ahora me voy quedando con la E, que es la mayor por los ingresos. La superficie afectada de 58 metros, me seguiría considerando la categoría C hasta 60. Los alquileres devengados fueron, ahora sí, base real de lo ya pagado, 4 meses de 14.500 pesos, más 2 meses de 16.500, 91.000, por 2. Quiere decir que anualizados me llevan a 182.000. Categoría E, que el parámetro de alquileres para la categoría E es de 195.071,79. Quiere decir que la categoría más alta, tanto por el parámetro de ingresos como por el parámetro de alquileres, es la E, se tiene que categorizar en la categoría E con plazo hasta el 20 de julio y a partir del mes de agosto de 2020 empieza a pagar 1.349,34. Como ven, acá tenemos la tabla del 2020, que la categoría E contempla ingresos de hasta 834.957, alquileres devengados de 195.071,79 y se paga 1.349,34 para venta de cosas muebles. La categoría C contempla la superficie de hasta 60 metros cuadrados y la energía eléctrica de hasta 10.000. Es decir, me tengo que posicionar entonces en la categoría más alta, que sería la categoría E. Esta misma tabla es la que por excepción en el año 2021, cuando se hace la categorización a diciembre de 2020, vamos a aplicar. En condiciones normales, que no hubiera habido este problema del proyecto de ley, etcétera, en diciembre hubiéramos tenido una tabla nueva, actualizada por índices que están previstos en la misma ley, y esa tabla la aplicaríamos para la recategorización de diciembre. En este caso, no, sino que por disposición de AFIP se hizo con los mismos valores del 2020. Si bien el 30 del 11 del 2020 se mudó a un local más grande, de 130 metros, no se considera para cambio de categoría porque la recategorización se va a realizar recién en diciembre, en enero con parámetro diciembre, que es la próxima recategorización obligatoria. Al 31 del 12 del 2020 tiene más de 12 meses de actividad, por lo tanto ya ahí sí sumamos 12 meses, los primeros 6 que ya habíamos sumado, más los meses correspondientes hasta diciembre, que eso nos da un total de 783.770. Como dijimos, para la categoría E, el parámetro de ingresos es 834.957 pesos. Los 160.000 pesos de bienes de uso no se suman, por cuanto dijimos que la venta de bienes de uso no se considera ni para categorización ni para exclusión. La energía eléctrica de los últimos 12 meses, que son 8.090 kilovatios, también podría ser categoría D hasta 10.000, por ahora es más alta la E, pero por superficie afectada vamos a categoría F, porque es 130 metros. Los alquileres devengados, ahora ya reales de los últimos 12 meses, también le permitirían la categoría E hasta 195.071,79 y lo que pagó realmente fue 191.000. Si bien aumentó su precio unitario de venta, el precio máximo es 29.119,56, por lo tanto puede mantenerse en monotributo. Y ahora, analizando, por ingreso sería la E, por energía la D,
por alquileres también la E, pero la más alta es la F por superficie. Por lo tanto, tenemos que categorizarlo en la categoría F a partir de el mes de febrero. Comenzaría a pagar 1.761 pesos con 85 centavos por venta de bienes. Es decir, que el resumen a considerar sería que el 1 de noviembre de 2019 nace con categoría H, mantiene esa categoría hasta el 30 de junio y el 31 del 12 del 2020 pasaría a categoría F. Los periodos en los cuales siempre tenemos que analizar son junio y diciembre, siempre y cuando haya transcurrido por lo menos un semestre calendario. Y con esto habríamos tratado de resumir lo básico en cuanto a la categorización de un contribuyente monotributista. Muchas gracias.